Estimado Luis Humberto Fernández, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines tú en este contexto político en Querétaro? Híjole, pues esta siempre es de las preguntas más difíciles. Pues soy un académico venido a la política y pues una persona que se considera un patriota y creo que se puede hacer una gran transformación en Querétaro y estamos trabajando para hacerla. Siempre me ha llamado mucho la atención tu currículum. ¿Nos puedes platicar un poquito tu currículum académico, por supuesto? ¿Tú naces en la Ciudad de México? Así es. ¿Sí? Yo nazco en la Ciudad de México, hace más de 20 años me vine a Querétaro, me casé con una queretana de San Juan del Río y bueno, y pues básicamente mis estudios los hice en la Ciudad de México, soy abogado por la UAM, maestría y doctorado por el INAP, con mención honorífica el doctorado, postdoctorado en educación por la Universidad de Alcalá y estudios pues, en la Universidad de Harvard, en la Academia de Gobierno China y bueno, coordiné también el postdoctorado en educación de Alcalá, muchísimas cosas. Una de las cosas que más se les criticaban a los intelectuales, si me permites etiquetarte en ese rubro, es que no saltaban a la política práctica. Sin embargo, tú estás hoy metido de lleno, eres candidato, eres diputado electo por el sexto distrito que te hace diputado federal para la próxima legislatura. ¿Qué te hizo saltar de la academia a la práctica, Luis Humberto? Bueno, primero no son temas que estén divorciados. En mi caso, pues yo me dedicaba a la consultoría y siempre tuve una actividad política, pero más bien honoraria. Estuve trabajando con el presidente López Obrador desde el 2004 y cuando el Senado, el licenciado Manuel Camacho Solís me invita a ser su suplente. Cuando él fallece yo entro al Senado desafortunadamente. De ahí el presidente López Obrador me invita a administrar las escuelas de la ciudad y bueno, y pues regreso a Querétaro ya como candidato a diputado por el Distrito 6. Hoy a nivel federal tienen una mayoría enorme en la Cámara Baja, la cual tú vas a integrar. ¿Cuál es tu agenda, sí, global, nacional, pero de qué manera va a impactar en Querétaro, Luis Humberto? Bueno, aquí hay dos temas que son muy importantes. Uno, sí tenemos una gran mayoría, pero también es una gran responsabilidad. Sí. Y lo primero es hacer una forma diferente de legislar, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con lo de la reforma al Poder Judicial. Sí. Nos alcanza para votarla en mayoría. Sin embargo, estamos haciendo un proceso de consensos, de comunicación y de diálogo porque queremos una democracia más participativa. Y esto obviamente pasa porque las y los queretanos se expresen y conozcan estas reformas. Entonces, es una forma de legislar muy con un pie a tierra y sobre todo comunicando directamente. Y lo segundo, la agenda legislativa nacional está ya muy clara. Entonces, en ese sentido, pues están las 6 reformas prioritarias que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, pero también con el elemento queretano, que hay 2 elementos que creo que son fundamentales. Uno, el elemento del agua y 2, elemento de control a las inmobiliarias, porque hay algunas que se conocen, todos lo conocemos, que han tenido muchos abusos, tanto con compradores, con sus clientes, como con ejidatarios, y es parte de la agenda. Y por lo demás, pues también algo que es fundamental es impulsar la gestión de recursos de la Federación hacia Querétaro. ¿Cuál es tu visión en lo local? Hablo ahora del tema partidista. Morena es mayoría en el Congreso local, divide las diputaciones federales y se perfila hacia un 2027 muy competitivo para ustedes. ¿Cómo manejar ese carro que tú has dicho es una gran responsabilidad en Querétaro para que pueda fructificar pues el ejercicio del poder del partido Morena? A ver, lo primero es entender que es un proceso colectivo, no es un proceso de una persona. Sí. Quien quiera asumir que todo se va a girar sobre una persona, pues es un grave error por 3 cosas. Lo primero, porque nadie en Querétaro ni en México tuvo más votos que la doctora Claudia Sheinbaum. Todos los que hoy somos diputadas, diputados electos, nos beneficiamos del gobierno del presidente López Obrador, del buen gobierno del presidente López Obrador y del carisma, del trabajo, de la disciplina y de la propuesta de la doctora Claudia. ¿Por qué lo digo esto? Porque la forma en la que Morena debe enfrentar en Querétaro lo siguiente es en colectivo.
no es en lo personal. Debe ser un ejercicio donde todas y todos tengamos un espacio de diálogo, un espacio de quehacer político y a partir de eso construirlo. ¿Qué es esto? Que primero tengamos una base sólida, primero demos resultados, primero tengamos mucho trabajo, primero mostremos que Morena puede gobernar, porque ya lo está haciendo. Gobernamos también, vamos a gobernar 4 municipios muy importantes, vamos a tener la mayoría en el Congreso. Entonces, lo que más nos va a prestigiar es el trabajo que hagamos en los próximos 3 años y convenzamos a la ciudadanía que Querétaro puede mejorar con Morena. ¿Al interior de Morena están unidos? Sí. Digo, se ha manejado mucho en medios de comunicación que hay diversos grupos, que no están jalando todos completos. ¿Cuál es tu visión, tú que estás ahí adentro, de la unidad o de la división de Morena? A ver, mira, hay mucho ruido como siempre, pero al final quienes hablan de la división, pues yo no veo cuál. Pues Arturo Maximiliano hizo campaña con Chema, todos hicimos campaña juntos, no, pues obviamente los procesos de selección implican algún desgaste, pero yo te quiero decir que ni en el peor día de Morena estamos como un día con Marquito con Calderón, ¿no? O sea, pues entonces me hace sorprendente que quien diga eso, pues volteen a verlos, pues, o que vean con todo respeto de Pancho con Marco, entonces, y pues ahora resulta que nosotros somos los divididos, ¿no? O sea, entonces no, eso es un absurdo. Lo que sí hay que señalar es que la izquierda históricamente se basa en el debate. Nosotros no somos y nunca seremos un partido monolítico. Estamos hechos al debate de las ideas, estamos hechos a que cada quien exprese su voz en libertad, estamos hechos a que haya diferentes proyectos, pero que converjamos en un gran proyecto de transformación que es el del presidente López Obrador y el de Claudia. Entonces, a partir de eso, pues, tienes un eje ya de unidad muy importante. Pues, ¿estamos con la transformación de México? Sí. ¿Piensas que ese vehículo es Morena o PT o Verde? Sí. Pues entonces, ¿cuál es la división? La realidad, pues todo lo demás son elementos muy subjetivos, pero te digo, ningún día, el peor día de Morena no está como el día promedio entre Marquito y sus amiguitos, ¿no? También algo muy, muy importante que tiene que ver precisamente con este pensamiento. En las campañas se vendió mucho la idea de no dejar entrar a Morena. Eran el discurso panista, el discurso de la oposición a Morena, no dejar entrar a Querétaro Morena porque vivimos muy bien. ¿Qué es lo que tú respondes hoy, ya después de estas elecciones, a estos señalamientos de cuidado con que Morena entre a Querétaro? ¿Cuál es tu visión al respecto, Luis? Pues lo primero es que salgan a la calle y platiquen con la gente porque están muy encapsuladitos. Yo les invito a tu auditorio a que comparen las redes en la campaña, quién estuvo platicando con la gente y quién no. Entonces, pues obviamente no tienen la más remota idea de lo que pasa en las calles, no tienen la más remota idea de lo que pasa en las colonias, ni la más remota idea de lo que pasa en los ejidos o en las comunidades. Entonces, antes pues, de decir eso, debían de escuchar. Creo que ese es el primer punto. El segundo punto es bien interesante. Como no tienen propuesta, como no tienen ideas, como no tienen proyecto de nación, como no tienen agenda, pues lo único que se le queda es voltearnos a ver a nosotros. Pues ya también quieren que les hagamos esa chamba. Pues también que se pongan a estudiar, que propongan. Mira, el problema es que el PAN se convirtió en el hongo michoacano de la política. ¿Te acuerdas que anunciaba una cosa que lo mismo curaba la diabetes que el pie de atleta? En eso se convirtió el PAN. Y no lo digo yo, hasta el gobernador lo ha señalado. Entonces, desde que fue el Pacto por México, se diluyeron. ¿Cuántos años en Morena llevamos diciendo que el PRIAN y ellos que no? ¿Cuántos años llevamos diciendo? Y al final, ¿qué hicieron? Pues se fueron ahí a confesar sus amoríos ocultos en la campaña. Y entonces, pues como no les quedó de otra y no pudieron hacer una oferta y tampoco tienen un solo, ya no digamos intelectual, un ideólogo que les pueda plantear una agenda, pues nada más nos voltean a ver a nosotros. Ya mejor yo lo que les recomiendo con seriedad, pues es que se pongan a estudiar y presenten. Pero además aquí habría que ver la pregunta, a nivel nacional, ¿quién es el ideólogo del PAN? ¿Quién está planteando una agenda? ¿Marquito? Era lo que te iba a decir, Marco Cortés. ¿Marco Cortés? Sí, ¿no? Buena suerte con Lozano. eso. O sea, Lozano. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta a su vacío. Están tan vacíos que no les queda otra más que buscar, pues, con nosotros.
Y Morena es tan generoso y tiene tanta claridad y tantos conceptos, pues que les da hasta para colgarse en negativo. Pero mejor que se pongan a hacer su tarea en el deber de estar viendo lo negativo de Morena y no vean el gran vacío ideológico, político y operacional que tienen. Tu gran relación, que es evidente con la doctora Claudia Sheinbaum, repercute a favor de Querétaro al momento de los planes que ella tiene para Querétaro. En el momento de fijar un presupuesto para Querétaro, ¿es una ventaja para nosotros que tengas esa relación con la presidenta electa? No, mira, a ver, sería un acto de soberbia brutal suponer que un activo sea un activo del Estado. Yo no creo que sea la forma. Lo que sí te puedo decir es que Querétaro está muy presente siempre en el corazón de Claudia. Todas las etapas de la precampaña y en la campaña arrancaron en Querétaro. Claudia, cuando vino, hizo compromisos muy específicos con independencia del signo político para el beneficio de Querétaro. Ella propuso 3 cosas muy importantes: el tren, el tema del agua y el tema de energía. Entonces, son compromisos que ya están, y obviamente lo que creo que no solo tu servidor, sino todos los legisladores de Morena de Querétaro, nos vamos a comprometer para lograr más recursos para los proyectos que necesita el Estado. ¿Cuál es la forma en que van a convivir? Hablo de Querétaro, Morena, que hoy tiene el Congreso o el futuro Congreso local, la mayoría, tiene municipios, tiene actores, te tiene a ti y a otros 2 diputados de la 4T. ¿Cuál va a ser su posición frente a un gobierno panista y en particular frente al gobernador Mauricio Curi? A ver, lo primero es que vamos a ser implacables. No vamos a dejar pasar una, ni en lo federal ni en lo local. Lo segundo es que vamos a ser impecables. Lo vamos a hacer con aseo y con respeto. Y tercero, mientras el gobernador sea respetuoso con el gobierno federal, tendrá este trato también. Yo creo que Morena debe de acentuar sus diferencias con el gobierno estatal. El tema es que lo debe hacer, 1, basado en evidencia. Esto es muy importante. 2, basado en la practicidad. Es qué le conviene a las y los queretanos. Y tercero, basado en la posibilidad, que es lo que objetivamente podemos hacer. Yo creo que vamos a hacer una oposición muy dura, muy determinada, muy clara, pero también vamos a hacer una oposición muy seria, muy responsable, y estoy seguro que con este trabajo nos va a dar la base a Morena, a todas y todos los que integramos Morena, de tener un proyecto que va a ser muy atractivo para la ciudadanía para el 27. ¿Va a abrirse Morena a la sociedad queretana? Suele suceder que cuando un partido obtiene el poder, se cierran para sus élites. ¿Ustedes han pensado en abrirlo para nuevos registros, nuevos militantes, etcétera, etcétera? A ver, lo hemos venido haciendo. O sea, no estoy diciendo algo que no es algo nuevo. O sea, si tú ves los candidatos en los últimos años, han sido incorporaciones a Morena. Lo que sí es que, pues precisamente por eso ya nos reservamos el derecho de admisión mucho más. Pero yo te puedo decir que campañas como la de Chema es muy exitosa. Fue una campaña que pues se volvió muy atractiva para los medios, para el electorado. Sí. En su momento, Max también como candidato fue un gran candidato en condiciones muy difíciles. Y así te puedo decir, muchísimos de quienes hoy formamos parte de Morena. Yo sí vengo desde el principio, pero este no es un tema nuevo. A ver, mira, me voy a rezar un minuto, pero el Partido Comunista Mexicano se forma en 1920 y tantos. De ahí hasta que se sumó Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, en el 88 tuvo un papel satelital. La suma de estas personas y la suma de los movimientos sociales, como eran el de costureras, el CEU y muchos grupos sociales, permitieron una candidatura presidencial competitiva que fue la de Cuauhtémoc Cárdenas. Siempre que la izquierda se ha abierto, ha sido competitiva. Cerrarse es regresar
al ostracismo de la izquierda que no ha llevado a ningún lado. Entonces, es una decisión en dos niveles. Ideológicamente es adecuado abrirte y dos, prácticamente es necesario. Hoy tenemos que repensar lugares como Corregidora, como el Marqués, algunas zonas de Querétaro, donde sí necesitamos reforzar nuestros cuadros, sin demérito del gran papel que hicieron nuestras candidatas y nuestros candidatos en todo el estado. No hay una sola sección en el estado en el que Morena no haya ganado votos. Entonces, el tema es cómo crecer sin ninguna merma y ningún demérito a quienes ya están trabajando. ¿Están listos para, y te iba a preguntar, la receta o los elementos que debe de seguir Morena para aspirar a gobernar más municipios y también para aspirar a gobernar por primera vez Querétaro? ¿Hay una especie de elementos que debe cumplir tu partido para llegar a ese puerto? Mira, no creo que haya recetas, porque al final de la receta es un acto de química en el cual poniendo unas cantidades vas a tener un resultado. Entonces yo creo que no existe esto. Pero sí creo que hay mandatos del sentido común. Lo primero es mantenernos unidos, armoniosos y en una sola agenda política, que la agenda política es la de transformación y la de Morena. Lo segundo es el viejo, tradicional y a veces menospreciado trabajo duro y cotidiano. Hay que trabajar mucho y trabajar a diario todas y todos. El tercero es mantener la claridad ideológica y la claridad de la propuesta. Y por último y fundamental, esto tiene que dar resultados. El sábado me reuní con ejidatarios. En Santa Rosa. Así es. Y me decían, pues que ganamos. Le dije, bueno, no se ha ganado nada. Si ustedes no sienten que hay una mejora en los 5 o 6 problemas que ustedes presentaron como agenda, pues entonces no se habrá ganado. Si ustedes sienten que hay una mejora, que hay una ruta, que hay algo, entonces sí podremos decir que hemos avanzado. Lo que va a hacer el cambio de Morena en Querétaro es la capacidad que tengamos, tanto las y los legisladores como los presidentes municipales y en especial los diputados locales, para presentar soluciones concretas y sensibles a la población. Sobre todo, entendiendo que no tenemos el gobierno de la capital y de las zonas metropolitanas, pero con la gestión y con el trabajo estamos seguros que la gente se va a convencer de que Morena es la mejor opción. Y además tenemos un argumento de fondo. Nosotros sí nos podemos parar en las casas, nosotros sí podemos dar la cara en las calles, nosotros podemos ir a los ejidos. Entonces, nosotros sí tenemos una cercanía con la comunidad que las otras marcas no tienen. Finalmente, Luis Humberto Fernández, ¿ves tú a Morena en la Casa de la Corregidora en el 2027? Ya estamos trabajando en eso. Yo creo que es algo altamente posible, altamente probable, y creo que es un objetivo compartido de todas y todos quienes integramos Morena, que un buen gobierno llegue a Querétaro, y eso se llama Morena. Gracias, Luis Humberto.